Damos inicio al estudio de la unidad sobre el límite de una función real. Para esto vamos a iniciar con un ejemplo introductorio que nos va a permitir construir la definición del límite. Consideremos una función f de x de la forma x a la 3 menos 1 sobre x menos 1. Fíjense que f de x es una función cuyo dominio consta de todos los números reales excepto los valores o el valor en este caso en donde la función es indeterminada, es decir, para x igual 1. Por eso decimos que es una función definida en todo x menos en x igual 1. Bien, entonces si bien es cierto que no podemos determinar el valor de f de 1, porque ya está claro que cuando sustituyo 1 sería 1 a la 3, 1 menos 1 es 0, y en el denominador 1 menos 1, 0, sería una forma indeterminada 0 sobre 0. Nosotros nos podemos acercar a 1 por valores bastante acertados, pues bien próximos a él, tanto por la izquierda como por la derecha. Para esto, como no tenemos una teoría que nos apoye hasta el momento, vamos a construir una tabla de valores para estimar el resultado de la función acercándonos a 1. Fíjense lo siguiente. Vamos entonces acá, fíjense que nuestro objetivo es determinar quién es f de 1, pero vamos a tomar valores menores que 1, aquí vemos 0,8, 0,9, 0,99, que estén muy próximos a él por defecto o por exceso. En este caso, si nosotros tomamos por ejemplo al 0,8, lo metemos en la función y sacamos la cuenta, nos daría 2,4. Si tomamos a 0,9, lo metemos en la función y sacamos la cuenta, tendríamos 2,71. De igual forma, si tomamos 0,99, tendríamos 2,9. Fíjense que los valores, estas imágenes que se están generando, no aumentan arbitrariamente. Pareciese que ellas se van acumulando hacia un número definido. Por otro lado, si tomamos el valor de 1,2 y lo sustituimos en la función, obtendremos la imagen de 3,6. Y así sucesivamente, si tomamos el valor de 1,1 y lo sustituimos en la función, veremos que el resultado es 3,31. Y si nos acercamos muchísimo más, es decir, 1,01, casi 1, al sustituirlo me da 3,03. De esta forma, pareciese, intuitivamente hablando, que si vamos acorralando los valores cercanos a 1, si estudiamos el entorno de 1, las imágenes son muy próximas al número 3. Es decir, que este 3 viene a ser un número que estaba escondido. A este número 3 es al que vamos a llamar límite de la función. Ahora, así que podemos concluir que cuando x se aproxima a 1 por ambas direcciones, f de x se va a acercar al valor de 3. ¿Cómo vamos a formalizar este hecho? En este caso se dice que el límite de f de x, cuando x se tiende hacia 1 o se aproxima hacia 1, es 3. Y se escribe simbólicamente de esta forma. ¿Qué fue lo que estudiamos allá? Nos fuimos acercando arbitrariamente hacia 1, bajo valores de x. Por eso leemos límite cuando x se aproxima hacia 1, tomamos como herramienta una función, una fórmula. Y en la medida que nos íbamos acercando tanto a 1 como podíamos, los resultados se acercaban a 3. Entonces decimos el límite cuando x se aproxima hacia 1 de f de x es 3. Es decir, también lo vemos más explícitamente cuando sustituimos la expresión. Entonces, ya de esta forma obtenemos una noción intuitiva de lo que es el límite de una función. O sea, hasta este momento, ¿qué podemos decir que representa el límite de una función? Digamos que es el valor deseado o el valor que se obtiene al acercarnos arbitrariamente a un número bajo una función en donde no necesariamente esté definida para ese número.
Eso es lo que nos estamos concluyendo hasta este momento. Ahora, fíjense que si a la función, que es x a la 3 menos 1 sobre x menos 1, nosotros le factorizamos el numerador, lo cual lo podemos hacer por productos notables o por método de Ruffini, obtenemos el siguiente producto en el numerador. De esta forma podemos eliminar el factor x menos 1 de arriba con el x menos 1 de abajo y obtenemos esta nueva función. Esta nueva función es un polinomio que no corta el eje x, sino que está por encima del eje x. Pero él hereda la condición de que x no puede asumir el valor de 1. En este caso, fíjense que una vez que nosotros eliminamos la indeterminación, porque el problema inicial estaba aquí, nosotros si sustituimos el valor, ya perfectamente obtenemos el valor deseado. Quiere decir que las funciones pueden tener la posibilidad de salvar su indeterminación, de remover la indeterminación. Pero ya aquí estamos cayendo a la técnica de cómo calcular el límite. En conclusión, ¿qué es lo que hemos visto? Que la función x a la 3 menos 1 sobre x menos 1, al factorizarla me está representando una parábola, como dijimos hace rato. Pero que si yo me acerco a 1 por la izquierda o por la derecha, este orificio de acá significa que la función no está definida para 1. Pero sin embargo, su imagen llega a ser 3. Entonces, cada vez que hablemos del límite, va a depender de dos cosas. Va a depender primero del punto o del número hacia dónde vamos a tender, ¿verdad? Y va a depender de la función. Estas dos cosas son preponderantes para poder llegar a determinar la existencia del límite en sí, que como dijimos anteriormente, el límite vendría a ser el valor alcanzado en el eje Y. Bien, en este caso el límite sería 3. Ahora ya estamos listos para enunciar la definición del límite. Sea y igual a f de x una función continua en un intervalo abierto y que contenga a, excepto posiblemente en a. El límite de f de x cuando x tiende hacia a es L y se escribe de esta forma. ¿Por qué decimos en la definición excepto posiblemente en a? Porque los límites, y ahorita lo vamos a ver en los ejercicios resueltos, van a tener dos miradas. Vamos a tener límites, digámoslo así, directos, en donde no hay indeterminación, y vamos a tener límites en donde hay indeterminaciones, es decir, que tenemos que salvar la indeterminación. Entonces, esas indeterminaciones van a depender de si la función está definida para el valor de x igual a o no. Por eso decimos que la función debe ser continua en un intervalo que contenga a, pero a lo mejor no está definida en a. Bien, ahora, también es importante que nosotros podamos identificar la definición rigurosa del límite. Que decir esto que está acá, decir que el límite cuando x se aproxima a de f de x es L, es equivalente a decir que para todo épsilon mayor que 0, existe una delta mayor que 0, tal que si x menos a en módulo es menor que delta, entonces f de x menos L en módulo es menor que épsilon. En verdad, en primeras de cambio, no vamos a resolver ejercicios de la forma rigurosa, ¿ok? Digamos que escapa de la intención de la clase. Pero sin embargo, vamos a dar una idea gráfica para que se entienda qué establece esta idea rigurosa del límite. Para eso vamos a recurrir a un gráfico. Fíjense, la curva f de x es continua. Sabemos por definición de límite que va a haber un intervalo que contenga a, pero excepto posiblemente sea continua en a, es decir, esté definida en a. O sea que aquí puede existir este punto o puede no existir. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros estamos interesados en garantizar la existencia de este L, que es el límite. Entonces, ¿qué decía la definición de la diapositiva anterior? Para todo épsilon, es decir,
que epsilon es un valor que va a representar el radio de un intervalo, ¿ok? Para todo epsilon va a existir un delta, o sea, primero se establece este radio para este intervalo que incluye al límite. Entonces, debe existir otro radio, de manera que yo puedo construirme un intervalo de tamaño delta, ¿ok? De radio delta, de tal forma que las imágenes que yo voy a tener de cualquier X que se esté aproximando a, es decir, estas imágenes caigan dentro de este intervalo. No puede ocurrir que si yo tomo un número acá, la imagen caiga fuera de este intervalo. Todas van a caer dentro, ¿ok? Dicho de otra manera, si yo me acerco hacia A por la izquierda o por la derecha, las imágenes se acercan hacia L por encima o por debajo, como lo vimos en el ejemplo introductorio. En ese sentido, garantizamos, que si eso ocurre, entonces el límite existe y sería L. Muy bien, ahora vamos a pasar, ya hasta este momento sabemos qué significa el límite. Ahora vamos a las propiedades que nos van a permitir resolver ejercicios con los límites. La primera propiedad nos dice que el límite cuando x se aproxima a de una constante sería la constante. Fíjense que esta constante no tiene nada que ver con el número hacia donde tiendo. Es decir, esto puede ser límite cuando x tienda a 1 de 8 es igual a 8. O sea, siempre y cuando aquí exista una constante, siempre el límite va a replicar la misma constante, incluso si la constante es 0. Segundo, límite cuando x se aproxima a de x es igual a a. Ahora fíjense que aquí sí hay una coincidencia, porque x viene a ser la variable del límite, ¿ok? O sea que el límite cuando x tienda a 2 de x es 2. Ahora, estos digamos son los dos límites que calculan. Los demás sirven de apoyo para desglosar. Es decir, este me está diciendo que si yo tengo dos funciones sumándose o restándose, las podemos separar en dos límites diferentes. El límite de la suma es igual a la suma de los límites. El límite de la resta es igual a la resta de los límites. La cuarta propiedad me habla lo relativo, pero para el producto. El límite del producto es igual al producto de los límites. La quinta propiedad me habla de la multiplicación por una constante. Si yo tengo el límite de una constante por una función, eso es igual a la constante por el límite de la función. Es decir, que si yo le voy a calcular el límite a una función por una constante, yo puedo sacar del límite, puedo extraer la constante. La sexta propiedad me habla, así como es válido el producto, es válido el cociente. Si tengo el límite cuando x tiende a a de f de x sobre g de x, eso va a ser equivalente a hablar del límite cuando x tiende a de f de x sobre el límite cuando x tiende a de g de x. Claro, eso siempre y cuando el límite del denominador sea distinto de 0. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del límite de la potencia. Esto se aplica, por ejemplo, si yo tengo f de x a la 4, el límite entra dentro de la potencia. Si n es un entero o es un natural positivo, fíjate que esta sería como la generalización de la del producto, porque si n vale 2 sería f de x por f de x. Sería el límite del primero por el límite del segundo. En todo caso sería el límite de f de x a la n. Y por último, no menos importante, tenemos cualquier tipo de raíz. Raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta. ¿Qué significa esto? Que el límite de la raíz enésima de f de x es la raíz enésima del límite de f de x. Es decir, que yo puedo introducir dentro de la raíz enésima el límite. Yo puedo hacer el cálculo interno para después hacer el cálculo de la raíz enésima respectiva. Bien, vamos a dejar el video hasta acá y vamos a generar un segundo video para comenzar a desarrollar los ejemplos sobre las propiedades de los límites.